Bienvenidos a Historias Creepy, un lugar donde tus miedos se vuelven realidad. Aquí encontrarás historias de terror de todo tipo. ¿Te atreves a escucharlas? Ten mucho cuidado. A veces lo que más deseas tiene un precio muy alto a pagar. Esta es la historia creepy de hoy. Se puede decir que yo era un tipo muy buena persona. No me metía en problemas ni tenía vicios. Pero un día tuve que abandonar mis estudios debido a que embaracé a mi novia. Pero a diferencia de muchos, yo no la dejé sola en esa situación. Además, estaba muy enamorado de ella. Ambos teníamos 20 años, nuestras familias eran de clase obrera, así que como se podrán imaginar, no nos fue nada fácil lidiar con aquella situación. Entonces me di a la tarea de conseguir un empleo y lo encontré en una fábrica de zapatos. Por fortuna, con lo que ganaba, pude rentar un pequeño cuarto para irnos a vivir a ese lugar. A pesar de nuestra humilde vida sin lujos, vivíamos felices. Adoraba a mi esposa y a nuestra hija. Y fue así como pasaron 4 hermosos años. Hasta que, un buen día, mi esposa se volvió a embarazar y tuvimos que mudarnos a un lugar un poco más grande. Y fue así como encontré una pequeña casa en una vieja vecindad. Aquel lugar no era nada lujoso, pero por lo menos era un poco más amplio que donde estábamos y podríamos estar mucho mejor. O al menos eso creí. Desde los primeros días que llegamos a vivir en ese lugar, comencé a sentir una vibra muy extraña. A veces cuando me encontraba solo en casa, solía oír voces que me llamaban por mi nombre, o escuchaba ruidos de pasos en la casa. O también de repente escuchaba cosas que se caían y cuando revisaba no encontraba nada extraño. Nunca le comenté nada de esto a mi mujer, pues ella seguía muy entusiasmada con el lugar y pues no quería asustarla. Todas las noches solía tener muchas pesadillas. En la mayoría de ellas estaba en la sala de esa casa. Yo me veía como un niño y de repente se me aparecía una persona muy alta, vestida de negro con un sombrero. No podía distinguir muy bien su cara, pero lo único que sí podía ver eran sus 2 enormes ojos de color rojo brillante, muy amenazantes, y me decía: Pídeme un deseo. Lo que quieras será tuyo, pero deberás pagar el precio. En ese momento comenzaban a aparecer detrás de él varias siluetas de niños, con sus caras tristes, pero con sus ojos totalmente negros. Y en ese momento, aquel hombre comenzaba a sonreír, mostrándome unos enormes dientes. Eso era realmente aterrador. Esta pesadilla la comencé a tener casi a diario. No podía dormir muy bien y creo que la falta de descanso comenzó a afectar mi desempeño en el trabajo y empecé a tener muchos problemas ahí. Y pues claro está, todo esto también se reflejó en el trato que tenía con mi familia. A raíz de esto comencé a tomar alcohol, según yo para tranquilizarme un poco, pero fue todo lo contrario. Toda esa actitud positiva ante la vida que yo tenía se transformó en enojo hacia mi trabajo. Comencé a llegar ebrio todas las noches a mi casa, lo que, pues como podrán imaginarse, también me llevó a tener muchos problemas con mi mujer. Y en ocasiones, debido a mi estado etílico y mi poca paciencia con mi pequeña hija, le llegué a pegar por cosas muy tontas.
pero en mi estado alcohólico poco podía comprender. Realmente empecé a crear un infierno en la vida de mi mujer y de mi hija. Y con nuestro otro hijo en camino, la situación no se veía mejorar. Además de que las pesadillas con aquel aterrador hombre de negro y sombrero seguían siendo recurrentes. Una noche, en la que estaba bebiendo en la cantina, en una plática con un tipo, me comenzó a contar que en la vecindad donde yo vivía, hacía unos 20 años atrás, había sucedido algo muy escalofriante. Que en una de las casas de ese lugar vivía un tipo solitario. No hablaba con nadie. Nadie sabía a qué se dedicaba o qué era lo que hacía. Un buen día, los vecinos del lugar comenzaron a notar un olor muy desagradable salir de la casa de este tipo. Al ver que por más que le tocaban su puerta, nadie respondía, llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, encontraron al tipo en su cama muerto. Ya llevaba varios días así. Pero eso no fue todo. En esa casa también se encontraron, dentro de unas bolsas negras muy bien cerradas, los cuerpos descuartizados de varios niños en avanzado estado de descomposición. Por esa época se dieron varios casos de niños desaparecidos, así que se cree que lo más probable es que esta persona también fuera el culpable de las demás desapariciones, pero solo encontraron los cuerpos de 5 niños. De los otros 17 reportados como desaparecidos, no se supo nada. Fue entonces que, en ese momento, mis ganas por tomar desaparecieron, así que regresé a mi casa y cuando llegué, comencé a sentir que algo andaba muy mal en mi vida. Estaba comportándome como alguien que yo no era, cuando de repente comencé a escuchar unas vocecitas que venían del cuarto de mi hija. Me acerqué a su habitación y pude escuchar que decía: Está bien, te pediré un deseo. Deseo que mi papi ya no sea malo conmigo, ni con mi mamá. Que ya no se ponga borracho y que ya no me pegue y nos quiera mucho a mi mami y a mí. En ese momento tuve como una especie de golpe de realidad. Hasta la borrachera que traía se me quitó. Era como si hubiera regresado a mi yo de hacía unos meses atrás. Comencé a darme cuenta de lo mal que había tratado a mi mujer y a mi hija, y empezaron a salir lágrimas de mis ojos. No aguanté más y entré al cuarto de mi hija. Ella estaba sola sentada sobre su cama. Le pregunté que con quién hablaba y me dijo que con su amigo. Le pregunté que quién era su amigo y ella me respondió: Es el fantasma de los deseos. Supuse que por su edad tenía un amigo imaginario y su respuesta me conmovió mucho. Entonces la abracé fuertemente y le pedí disculpas por las veces que le había pegado. Al día siguiente hice lo mismo con mi mujer, disculpándome por todas las veces que fui grosero y desconsiderado con ella. Realmente estaba muy arrepentido de mis actos y no comprendía por qué me había comportado de esa manera. La semana siguiente, realmente mi vida cambió. Volví a ser la persona entusiasta que era antes de llegar a esa casa. Por fortuna, mis pesadillas también cesaron y podía dormir muy bien. Oh Dios, qué bien se sentía descansar realmente. Dejé de tomar y comencé a pasar más tiempo con mi familia. Pero 15 días después, una noche, cuando llegué del trabajo y pasé junto a la habitación de mi hija, comencé a escuchar una conversación muy extraña que ella tenía. No, por favor, no. No me quiero ir. Sí, ya sé que te dije que pagaría el precio, pero mi papá ahora es bueno conmigo. Tiene contenta a mi mamá y yo soy muy feliz con ellos. No,
no me quiero ir contigo. Por favor, no me lleves. Lo siento, tendrás que venir conmigo. En ese momento, la sangre se me heló al escuchar esa voz sepulcral y abrí la puerta de la habitación de mi hija, pero en el cuarto solo estaba ella sola, sentada sobre su cama. Le pregunté que con quién hablaba y me dijo que con el fantasma de los deseos. La cuestioné sobre quién era él y me dijo que era un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero y unos ojos totalmente rojos. Que él al principio era bueno con ella y que hasta le concedió un deseo, pero que si se lo concedía tenía que pagar el precio. Y el precio era que tenía que irse con él, que él la llevaría a su lugar secreto donde había más niños. Yo estaba en shock. Mi hija había descrito a aquel hombre que durante muchas noches se me apareció en mis pesadillas. En ese momento me armé de valor. Le dije que no se preocupara, que yo no iba a dejar que nadie se la llevara. La abracé muy fuerte y le dije que me quedaría con ella en su habitación toda la noche. Y así lo hice. La acosté en su cama, solo dejé la pequeña luz tenue de una lámpara que tenía y me preparé un café para aguantar toda la noche sin dormir. Me senté en una silla de su cuarto, me puse unos audífonos y me dispuse a ver videos de YouTube en mi teléfono para no quedarme dormido. Pero después de un par de horas, el cansancio de un arduo día de trabajo me venció y sin darme cuenta me quedé dormido. De repente, un ruido me despertó y cuando abrí los ojos, ahí estaba él, aquel hombre de negro con su sombrero, frente a mí, mirándome fijamente con sus ojos rojos. Yo estaba petrificado y con su lúgubre voz me dijo: Tu hija ahora es mía y no puedes hacer nada para evitarlo. ¿La quieres de vuelta? Ya sabes lo que tienes que hacer. Solo pide un deseo y paga el precio. En ese momento, las siluetas de muchos niños comenzaron a ponerse atrás de él. Ya no estaba soñando. Ahora estaba viviendo mi pesadilla. Estaba aterrado, pero de ninguna manera permitiría que aquel hombre se llevara a mi hija. Así que sin pensarlo, le dije: Está bien, te pediré un deseo y espero me lo cumplas. Deseo que mi hija y yo nunca te hubiéramos conocido. ¡No! ¡Maldito! Jugaste muy bien, pero recuerda, no siempre podrás ganar. En ese momento, aquel hombre de negro, junto con todos los niños, desaparecieron. Mi hija despertó con todo el alboroto y corrí a abrazarla. Sentí un gran alivio. A partir de ese momento, nuestra casa dejó de tener esa extraña vibra y realmente se comenzó a sentir como un verdadero hogar. Mi esposa dio a luz a un hermoso niño y así pasamos otros 4 felices años. Hoy en día continuamos viviendo en esta casa. En este momento ya es de noche y acabo de llegar muy cansado de trabajar y hace un momento, pasando por la habitación de mi hijo, acabo de escuchar algo que me heló la sangre nuevamente. Está bien, lo haré.
Deseo un carro de control remoto. Tu deseo será cumplido. Ahora serás mío. Sigue todas nuestras historias en las principales plataformas web: YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más. También agréganos a tus redes sociales en Instagram y Facebook. Encuéntranos como Historias Creepy 666. Si lo deseas también, y te lo agradeceremos mucho, puedes apoyar estas historias creepy con una donación a través de Patreon y PayPal en los links que aparecen en la descripción. No temas. Espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños.